Condicionales. Hola, este video forma parte de la serie de temas básicos en el lenguaje de C++. Aquí vamos a explicar qué son los condicionales, pero para ello necesitamos pasar por algunos otros temas. Así que tendremos 3 secciones principales. En primer lugar, estudiaremos los operadores relacionales y los operadores lógicos. Estos son indispensables para poder construir nuestro segundo tema, las sentencias condicionales. Y finalmente, veremos un tipo de estructura que ocupa, como muchas otras, las sentencias condicionales, la estructura de control if-else. Así que comencemos. Antes de explicar cualquier tipo de operador, veamos una intuición rápida sobre qué es un operador. Una explicación muy rudimentaria es que los operadores son símbolos que nos indican qué cómputos aplicar a sus operandos. Los operandos son los valores o entradas sobre los que actúa un operador. Existen operadores algebraicos, de asignación, relacionales, lógicos, entre algunos otros. Y dependiendo del número de operandos sobre los que actúen, pueden ser unitarios, binarios o incluso ternarios. Operadores relacionales. Como su nombre lo dice, los operadores relacionales nos indican un tipo de relación entre dos valores. Como comparan dos operandos, son operadores binarios. Al terminar de evaluar, arrojan un booleano como resultado. Por eso se les llama también expresiones booleanas. Esto quiere decir que si la relación que indica el símbolo se cumple, el resultado es verdadero. De lo contrario, es falso. True y false son palabras reservadas en C++. True siempre se interpreta como 1 y cualquier valor distinto de 0 se interpreta como true, mientras que false siempre se interpreta como 0 y 0 como false, es decir, false y 0 son equivalentes. Este tipo de operadores son usados con frecuencia para crear expresiones que ayuden a controlar y modificar el flujo del programa. Los operadores relacionales pueden ser mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, de igualdad o de desigualdad. Debemos distinguir el operador de igualdad lógica del de asignación. El de asignación señala un valor para una variable, o sea que le asigna un valor, mientras que el de igualdad es un operador relacional. Por lo tanto, compara los operandos y da como resultado un valor booleano. Operadores lógicos. Los operadores lógicos son binarios y evalúan sobre valores de verdad, es decir, operan sobre tipos booleanos. Y si no son de tipo bool, los tratan como si lo fueran. Recuerda que los valores distintos de 0 se traducen en true y los que son 0 o nulos se traducen a false. Lo que resulta de esta evaluación también es un booleano. El operador lógico binario AND, que es este, arroja verdadero solamente si sus dos operandos son verdaderos. Mientras que el operador lógico binario OR, este, arroja falso solamente si sus dos operandos son falsos. Es decir, si al menos uno de sus operandos es verdadero, arrojará verdadero. Se evalúan de izquierda a derecha, de modo que si el primer miembro de un AND es falso, ni siquiera se evaluará el segundo, pues el resultado será falso. Recordemos que para que un AND sea verdadero, ambos operandos deben ser verdaderos. Igualmente, si en un OR el primer miembro es verdadero, no se evaluará el segundo, porque sea cual sea el valor del segundo operando, OR será verdadero.
porque basta con que uno de los operandos sea verdadero para que OR sea verdadero. Siempre se escriben de esta forma. No deben confundirse con estos, que son operadores distintos. Sentencias condicionales. Ahora podemos ver las sentencias condicionales. Como su nombre lo dice, son condiciones que se cumplen o no. Siempre están formadas por expresiones booleanas, esas que pueden evaluarse como verdaderas o falsas. Un condicional permite hacer decisiones basadas en valores booleanos, modificando así la manera en la que el código es ejecutado. Por así decirlo, nos ayuda a elegir el camino que se toma dentro del código dependiendo de las circunstancias. Pueden combinarse varias condiciones, conectándolas con operadores relacionales o lógicos, de modo que al final se unifican y se vuelven una sola condición. Por ejemplo, esta tiene una construcción con un operador aritmético y la condición de que su resultado sea igual a un valor, 0. Al final de la evaluación se va a producir un único resultado, true o false. If, else. Comenzaremos esta sección hablando de control de flujo. Este se refiere, de nuevo, muy rudimentariamente, al orden en el que pedimos que se ejecute nuestro programa. Es la forma en la que moldeamos el flujo del programa. Para esto, nos servimos de las estructuras de control. Y dentro de ellas, encontramos las estructuras de selección o estructuras condicionales, que ejecutan un conjunto de instrucciones dependiendo de si se cumple o no una condición. De este tipo son las estructuras if e if-else. Una estructura if contiene un condicional, entre paréntesis, y una o más instrucciones que solo se ejecutan si el condicional es verdadero. Si tenemos más de una instrucción que depende del valor de este condicional, necesitamos ponerlas entre llaves. Podemos pensar en estas estructuras como puertas hacia ciertos bloques de instrucciones, y la llave para abrir cada puerta es un condicional. Si tu condicional es verdadero, abres la puerta y ejecutas las instrucciones que están dentro. Hay que recalcar que la condición se evalúa antes que cualquier instrucción dentro del if. También podemos construir una estructura if-else, que después de la estructura if contiene otro conjunto de instrucciones que se ejecutan solamente si el condicional no se cumple. Es decir, si la expresión booleana entre los paréntesis da false como resultado. De nuevo con la analogía de las puertas, la llave para else es la negación del condicional, que es lo mismo que el condicional falso. Además, podemos anidar estructuras if o if-else dentro de otras estructuras if o if-else. Por ejemplo, en una estructura if-else, if, después de la estructura if, else no contiene directamente el segundo conjunto de instrucciones, sino que anida una estructura if con sus propias instrucciones y un condicional propio. Incluso podría anidar una estructura if-else, dando como resultado una estructura if-else, if-else, como esta. Práctica. Con lo que hemos aprendido, vamos a resolver un problema sencillo. El enlace al problema puedes encontrarlo en la descripción del video, para que intentes escribir y enviar tus propias soluciones. Puedes pausar el video e intentar escribir tu propia respuesta y regresar después a compararla. Recuerda que se pueden idear soluciones distintas a los problemas, así que no te preocupes si tu código no es igual. Realiza tu envío en la página para saber si tu solución es correcta. El problema nos pide que creemos un programa que nos diga si un año es o no es bisiesto. Y para esto nos dan ya
todos los requisitos necesarios para poder decir que lo es. En primer lugar, vamos a traducir estos requisitos a sentencias condicionales que podamos escribir en el código. Así que vayamos poco a poco. Las condiciones para que un año sea bisiesto son 1. Ser divisible entre 4. 2. No ser divisible entre 100. 3. A menos que sea divisible entre 400. La primera de las condiciones también puede expresarse diciendo que el residuo de dividir el año entre 4 sea 0. O sea, n módulo 4 igual a 0. Vamos a resaltar los operandos para cada uno de los operadores, para intentar que quede más claro este punto. Ahora, no ser divisible entre 100 es lo mismo que decir que el residuo de dividir el año entre 100 no es 0. Y se escribe así: n módulo 100 distinto de 0. Todo número divisible entre 400 es divisible entre 100. Entonces basta ser divisible entre 400 para la tercera condición. Esto se escribiría n módulo 400 igual a 0. Vamos a unir estas últimas dos condiciones con un OR, porque basta con que se cumpla una de las dos. El primer operando sería n módulo 100 distinto de 0 y el segundo operando sería n módulo 400 igual a 0. Como el año debe cumplir con todos los requisitos, unimos con un AND estos dos operandos que nos quedaron. Ahora veamos cómo quedaría el código. Declaramos la variable entera n, que será el año que evaluaremos. En un int se puede almacenar perfectamente un número entre 1 y 10.000, que es el rango en el que nos garantizan que estará la entrada para n. Leemos un solo dato, n, el año, y recurrimos a una estructura if-else. El condicional será el que ya habíamos construido, es decir, n módulo 4 es igual a 0 and n módulo 100 es distinto de 0 or n módulo 400 es igual a 0. Hay que imprimir es bisiesto solo si se cumplen las condiciones. Así que ponemos esta instrucción dentro del if. Si no se cumplen las condiciones, el año no es bisiesto y tenemos que imprimirlo. Así que ponemos esta instrucción dentro de el else, porque else se ejecuta si el condicional es falso. Y con esto terminamos el apartado de condicionales. En la descripción del video encontrarás enlaces a recursos y problemas que ya puedes resolver con lo que revisamos en este video. No olvides que practicar es muy importante. Si tienes alguna duda, no dejes de externarla para poder ayudarte a clarificarla. ¡Hasta la próxima!